el mecanismo fisiopatogénico de la inflamación. Entonces, para que en el día de mañana ustedes en su vida profesional esto les sea sumamente útil, y quiero dejarle el siguiente mensaje. El clínico veterinario va a ser un buen clínico, va a ser un buen clínico siempre y cuando maneje la inflamación. Siempre y cuando maneje la inflamación. Y ustedes, señores, todo lo que conozcan de inflamación lo pueden transpolar a diferentes tejidos, a diferentes órganos, con sus particularidades, lógicamente, pero la esencia es que la inflamación se desencadena y es un mecanismo de respuesta y siempre se produce casi de la misma manera, con diferencia en la intensidad y lógicamente eso repercute en las manifestaciones clínicas. Aquí la compañera que preparó esta diapositiva, fíjese, se lució porque aquí nos muestra, por ejemplo, un globo ocular, que ya veo la esclerótida un poco hiperémica. Si ustedes ven esto, ¿y esto qué es? ¿Ah? Esto es la conjuntiva. Esto es la conjuntiva. Híjole, entonces miren, si yo comienzo a mirar aquí, estos son los capilares sanguíneos. Veo de color rojizo brillante. Entonces esto es una vasodilatación, aquí hay una hiperemia activa y luego aquí veo que está hinchado, el término así común que podemos utilizar. Veo la conjuntiva hinchada, te dice la propietaria, y vos tenés que interpretar técnicamente que aquí en realidad hay una acumulación de líquido, lógicamente, en el espacio intersticial, y esto es un edema. Mire, edema. Entonces, es una tumefacción, si hablo de signo cardinal de la inflamación. Pero este edema está asociado a una alteración de la permeabilidad vascular. Entonces, clínicamente sobre este paciente, yo digo, aquí hay una conjuntivitis. Entonces, es un fenómeno inflamatorio. Ahora, aquí el desafío es saber si esta conjuntivitis infecciosa o eventualmente puede ser alérgica, porque lógicamente hay animales y hay personas que sufren de una crisis alérgica muy marcada, pero también podemos tener en este caso una conjuntivitis alergénica, pero que de todas maneras está asociado también a eventos inflamatorios. Miren lo que es el párpado, o sea, la inflamación es sumamente importante en este animal. Observen aquí ustedes el equino y miren la diferencia que hay en volumen entre estas articulaciones. Esto es lo normal y observen lo anormal. Esto lógicamente a usted le va a llamar la atención. La forma en que si ustedes miran a este caballo, ya le vaya a llamar la atención la forma que se para, porque ahí en la cátedra de equino le va a decir este animal pisa en pinza, o sea, está utilizando la parte anterior del casco prácticamente, no apoya el miembro, trata de que el cuerpo se sostenga sobre este miembro. Si ustedes llegan a palpar esta articulación, lógicamente hay que tener cuidado porque fíjese aquí, está aumentado de volumen. Entonces ahora comienzo a palpar. Si hay dolor, es un signo cardinal de la inflamación. Si esto está caliente, rubor, tumor, calor. Entonces, fíjese, clínicamente yo digo, no, este animal está con una artritis, por ejemplo. ¿Ah? O este animal está con una sinovitis. ¿Por qué? Porque me ubico solamente en la región y ya estoy emitiendo un diagnóstico clínico basado en mi conocimiento de inflamación. Voy a este hermoso cachorro que nos ve con una cara de tristeza. Y dice que interesante, hasta los ojos, la mirada triste tiene este cachorro. Y quizás se pregunta qué me está pasando, me duele, doctor, te dicen en tu consulta. Y la propietaria te dice, mire doctor, yo no sé qué le pasó a mi perrito, estaba tan bien anoche, hoy amaneció así, ¿será que es un cáncer, doctor? ¿Es un tumor? Por favor, ¿tiene solución?
Entonces, es la forma que los propietarios expresan sus sentimientos y vos, médicos veterinarios, tenés que comenzar a observar a la mascota, escuchando, sabiendo escuchar y analizar. Ok, si es un evento agudo, si la propietaria nos dice la verdad y es un cachorro, entonces es muy probable que sea cierto el comentario de la propietaria. Entonces también eso tengo que analizar al momento, porque si estaba bien anoche y realmente amaneció así, es un evento agudo. Entonces aquí hay una inflamación aguda, aquí hay una tumefacción muy marcada y si palpamos, esto va a estar caliente, va a estar doloroso y es muy probable que sea una reacción de tipo alérgica, de tipo alérgica. Bueno, entonces inicio un poco de esta manera la clase para llamarle poderosamente la atención de lo atractivo y de lo interesante que es la inflamación. Y mi filosofía de enseñanza es siempre lo complicado, tratar de hacerlo fácil, entendible y que por sobre todas las cosas sirva en la vida profesional. Y voy de vuelta a la compañera que se le administró una vacuna, supongamos que fue la aguja que se introdujo, provocó una pequeña solución de continuidad de la epidermis, va hasta la dermis, pero una aguja larga, entonces llegaría hasta las fibras musculares. Entonces se le aplica ese medicamento, ese producto biológico, que lógicamente es fluídico y contiene las partículas virales, me decía la compañera, y tiene un medio líquido que es el diluyente, que hay que ver qué composición tiene, porque ese medio diluyente puede ser que tenga un efecto irritante y ese efecto irritante, si por ejemplo se entra en contacto contigo alguna sustancia cáustica, eso rápidamente molesta la piel, se inflama la piel. Entonces, cuando utilizamos ese término irritante es que es porque es capaz de generar alteraciones, es capaz de generar, por ejemplo, una vasodilatación que luego se traduzca en un rubor y luego en una tumefacción, ¿verdad? En un edema. Entonces, ahora bien, ¿qué es lo que ocurre ahora? Hubo una aplicación de medicamento, hubo una mínima herida, una mínima alteración inicial. Cuando se produce una alteración inicial y o cuando ingresa un agente extraño que sea capaz de provocar algunas alteraciones iniciales, entonces el organismo comienza a reaccionar contra esa alteración y o contra ese agente que ha inducido dicha alteración y reacciona respondiendo a su acción. Esa reacción yo lo designo como una reacción vascular celular. Mm. Entonces, fíjese en términos muy simples, cuando hablamos nosotros de inflamación, podemos simplemente definirlo como una reacción vasculocelular en respuesta a una alteración inicial, en respuesta a algún agente injuriante o patógeno que desencadena una alteración. Y esa reacción vasculocelular, señores, se produce siempre, 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 siempre en el tejido conectivo. Siempre se produce en el tejido conectivo. Híjole, entonces, ¿por qué en el tejido conectivo? Histología. Porque el tejido conectivo se caracteriza porque tiene una matriz, tiene una sustancia fundamental amorfa y en donde se encuentran también los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos y ahí se encuentran las células del mecanismo de defensa. ¿Se recuerdan eso cuando se habla de tejido conectivo? Entonces, señores, hoy quiero que salgan de aquí, ¿ya? Sabiendo que el proceso inflamatorio se produce en el tejido conectivo. La inflamación, en términos muy sencillos, que lo vamos a ir analizando
consiste en una reacción vascular, una reacción celular en respuesta a una alteración inicial o en respuesta a algún agente lesivo o patógeno que haya provocado dicha alteración. Ahora bien, entonces si comienzo un poco a analizar eh, cuáles son los eventos vasculares y qué acontecen, entonces vamos a ir analizándolo de manera así, dinámico, de tal manera a poder interpretar bien la esencia del proceso inflamatorio. Aquí, como punto de partida, tengo un vaso sanguíneo, que recordemos por histología, tiene una túnica íntima, ¿ah? Tiene la luz, ¿ah? La túnica íntima está tapizado por el endotelio, la túnica media y después tenemos la túnica externa. Recuerden que los capilares solamente tienen endotelio y tiene membrana basal y por fuera algunos capilares tenían pericitos. Importante recordar fisiología, que los elementos forme, fluye dentro de la luz y tiene un flujo laminar. En condiciones fisiológicas no entra en contacto con el endotelio, no hay un proceso de adhesión, marginación en condiciones normales. Ok. Entonces, ahora bien, cuando se desencadena un evento inflamatorio, pero esto es importante como punto de partida, tenemos que saber explicar por qué se produce la extravasación de la célula. Entonces, significa que voy a tener algunas alteraciones vasculares que predisponga a que esta célula se adhiera a las células endoteliales, a que experimente rodación, marginamiento, rodación, luego atraviese los espacios intercelulares entre las células endoteliales y luego se ubique en el tejido conectivo que ustedes conocen como fisiológicamente como diapédesis. De eso vamos a ir hablando. Y lógicamente eso me va a explicar cómo y de qué manera la célula atraviesa la pared de los vasos sanguíneos y se ubica ya en el espacio intersticial. Y de hecho, cuando se produce una alteración, sabemos que en condiciones normales, señores, en condiciones normales, es normal que la porción acuosa del plasma sanguíneo atraviese los capilares y se ubique en el medio acuoso de la sustancia fundamental, pero en condiciones normales las proteínas no deberían de extravasar la pared de los vasos sanguíneos, fenómeno que se produce en un proceso inflamatorio. Entonces ahora avancemos un poquito qué va a pasar con la inflamación. Entonces ahora ya sabemos que la inflamación entonces, es un mecanismo de defensa, consiste en una reacción vasculocelular en respuesta a la acción de los agentes injuriantes, como acabamos de definirlo, y tengo que considerar a la inflamación como un evento fisiológico dinámico. Señores, la inflamación es un evento fisiológico. ¿Ah? Es algo normal que ocurre en nuestro organismo, solo que una inflamación descontrolada indudablemente puede generar algunos efectos dañinos, ¿ok? Pero en principio, conozcamos que la inflamación es sumamente importante para nuestro organismo. Es un mecanismo de defensa inespecífico, que ya lo he mencionado. El organismo, siempre que haya una alteración, el organismo va a responder de la misma manera. ¿Ok? Y si hemos dicho ahí solo que la intensidad va a ser diferente de acuerdo al agente causal, a su mecanismo patogénico, a la intensidad de las alteraciones, va a haber diferencia, pero la inflamación ocurre siempre de la misma manera. Ahora, ¿por qué es tan inespecífico? Porque ahí las primeras células que acuden en los sitios de la inflamación son los leucocitos, particularmente los neutrófilos y los monocitos en segunda línea, y los monocitos ustedes saben que se transforman en macrófagos, y ambas células, ¿no? Su función es atacar, su función es fagocitar, digerir todo lo que encuentra a su paso. Entonces no es selectivo, entonces es un mecanismo de defensa inespecífico. Ok, destacamos de vuelta dónde se produce. Ahora bien, es importante tener bien claro como punto de partida, como la inflamación es un evento fisiológico,
Entonces la inflamación tiene como principales propósitos contener si hay una infección. Rápidamente ejemplos prácticos, o voy a mencionar todo y después le menciono algunos ejemplos prácticos. Neutralizar si hay algún agente patógeno allí, una bacteria o un virus ahí. Entonces la inflamación, ¿no? El resultado final de ese proceso va a intentar neutralizar, de destruir si fuere factible, sobre todo cuando están las bacterias de por medio, cuando hay hongos o cuando hay tejidos muertos. Entonces, fíjese que las células son capaces de fagocitarlo, de digerirlo, de eliminarlo, y si no puede o si va a tardar mucho en destruirlo, el organismo va a intentar focalizar a la gente en dicho sitio. Fíjese, oh, como en el caso de la compañera que tuvo una amigdalitis. Entonces, digamos, ahí ingresó algunas bacterias o ingresó algunas partículas virales. Entonces, un signo de alarma es la amigdalitis. De repente puede desarrollar fiebre. La fiebre es un síndrome que nos indica que algo está pasando. Entonces, una señal de alarma, pero fíjese lo que va a ocurrir, es algo increíble, y perdón el término que voy a utilizar, la amigdalitis, cuando hay una inflamación en ese lugar, hay una especie de combate entre el sistema inmune y el agente agresor, en donde nuestra célula, nuestro mecanismo de defensa va a intentar contener en primer lugar, va a evitar que se disemine. ¿Ah? Y luego va a intentar neutralizarlo. ¿Cómo lo va a hacer? Quizá lo va a fagocitar. Una vez fagocitado lo va a destruir, o si no consigue, va a comenzar a formar, por ejemplo, una pequeña cápsula alrededor de ella, o se puede formar como una especie de una placa. Entonces el organismo, ¿qué es lo que está haciendo? Está intentando focalizar ahí a la gente para evitar que accedan a los vasos linfáticos, a que accedan a los vasos sanguíneos, porque a partir de allí esa infección puede extenderse en el organismo. Ok, fíjese entonces los propósitos que tiene la inflamación. Vamos a algo práctico, mucho más práctico. De repente, si alguien de ustedes tiene experiencia en aplicar una vacuna, por ejemplo, la famosa antiaftosa. La vacuna antiaftosa, algunas marcas en particular, o sea, siempre intentan cada vez elaborar una vacuna más refinada, una vacuna que no produzca mucha reacción orgánica, o muchas veces cuando estoy aplicando la vacuna se me contamina la aguja, entonces con la vacuna introduzco bacterias contaminantes, aplico la vacuna ya sea detrás de la espalda o a nivel de la tabla del cuello. Es muy probable que ustedes ya habrán visto de repente después de la vacunación, de unos días postvacunales, se hincha la zona, ¿ok? Se hincha. Entonces el personal ya te dice, mira, doctor, aplicaste mal la vacuna. Es una posibilidad, o apliqué mal, o la posibilidad es que la aguja se me haya contaminado, o la posibilidad es que realmente el medio de la vacuna sea muy irritante. Fíjese todos los factores que entra a tallar allí. Pero el resultado final es que tengo ahí un abultamiento. Ese abultamiento, si lo comienzo a palpar, si me permite, encuentro caliente, muy doloroso, caliente, doloroso, signo cardinal de la inflamación. Entonces ahí hubo una alteración, hay una inflamación importante, y ahí el personal te dice, "Hatainti, doctor", pero ahora el término, "Hatainti, doctor", te dice el personal, y te dice, "Pea oña potema, pero una intio madura", dice el personal de campo, traduciendo en español, dice, está duro, está madurando. El apotema para ello es la formación de acceso. Y tiene toda la razón del mundo, porque son eventos que están ocurriendo en ese momento. El organismo reacciona violentamente contra la alteración, lo focaliza, en ese momento lo está focalizando, por eso que la masa se ve solo allí. Al principio está caliente, está duro. Si yo decido hacer una punción, no sale nada, no obtengo casi nada, o a lo sumo lo que obtengo es un líquido turbio, cero sanguinolento. O si decido, por ejemplo,
incidir, cuidado con eso. Si yo decido hacer un corte, una incisión quirúrgica y no drena líquido, no drena líquido, el personal te dice, lo doctor, se va a poner, pegan maduras y no pegan y no pegan doctor, y tiempo te dice otra vez, porque ellos hablan de esa manera. Entonces, ¿qué significa eso? Que el organismo necesita determinado tiempo para que esas células, que son los neutrófilos, los macrófagos, comience a llegar en mayor cantidad y lógicamente requiere tiempo para ir fagocitando, para ir destruyendo. Entonces, ¿qué está ocurriendo ahí? Cuando esa masa sólida se convierte a algo líquido, como ellos dicen, oñapotema, está madurando, entonces se convierte en algo fluídico. Señores, está ocurriendo un proceso de licuefacción enzimática, a necrosis de licuefacción. Ok, entonces luego, supongamos al quinto día vuelvo a ver al animal y sorpresa, ya está frío. Sorpresa, tiene una consistencia blanda. ¿Por qué? Porque ya hubo licuefacción. Si ahí hago una incisión, puedo obtener un contenido líquido que puede ser turbio o cremoso o amarillento, verdoso. Significa que ahí ya se formó técnicamente el exudado purulento. Si eventualmente el agente patógeno es capaz de elaborar toxina, aquí las entidades clostridiales, los compañeros que tienen experiencia de campo, escuchan, por ejemplo, muerte súbita de bovino porque sospechan de una clostridiosis. Si ustedes ya estudiaron microbiología, entonces ahí cuando estudian a los Clostridium, entonces ahí listan las toxinas que producen. Qué interesante. Las toxinas son proteínas, pues son proteínas tóxicas. Así como el famoso anthrax que produce también toxinas así muy embolizantes. Pero ¿qué es lo que ocurre en un evento inflamatorio, en un sitio donde se produjo una inflamación? Entonces, ¿ahí qué ocurre? Ahí hay una alteración dependiendo del agente patógeno involucrado, sobre todo si hay bacterias que son capaces de producir toxina, o mismo el evento donde hay una necrosis, como resultado de esa necrosis, también se liberan toxinas celulares. Y, por ejemplo, si usted tiene una perra que tiene una piómetra y la piómetra es una colección de pus en el útero, y ahí ustedes van a tener bacterias, van a tener toxina y esa toxina son absorbidas por los vasos sanguíneos y la toxina lógicamente es transportado por todo el organismo de esa pobre perra. Entonces ahí se está produciendo, además de una infección purulenta uterina, una endotoxemia o eventualmente cuando hay una mordedura de serpiente y la toxina inoculada en el sitio, dependiendo lógicamente del mecanismo de acción de la toxina, eso puede producir una inflamación violenta en ese sitio, puede producir una necrosis espectacular, la inflamación va a ser muy importante. Entonces en ese momento lo que ustedes van a tener en ese sitio, una vasodilatación y una tremenda tumefacción. Significa que hay una fuga masiva del plasma sanguíneo que hace que se produzca una tumefacción, un abultamiento de esa zona en donde hubo la inoculación de esa toxina o en ese sitio donde los gérmenes están elaborando toxina. Entonces, ¿qué va a pasar? El edema en ese sitio, señores, va a diluir la toxina. Es un efecto beneficioso, pero a la vez contraproducente. ¿Por qué? Porque al diluir la toxina, entonces en forma local, digamos, va a tener menor efecto nocivo. Pero ¿qué ocurre? Al diluir, siempre y cuando esa zona tenga una muy buena irrigación, entonces la toxina accede a los vasos sanguíneos y de ahí circula por todo el organismo. ¿Ok? Por eso, señores, que cuando hay una mordedura de serpiente, sobre todo, y la inoculación ha sido importante, la cantidad de toxina, el efecto es muy rápido. El efecto es muy rápido. Y bueno, y uno de los propósitos finales de la inflamación es el proceso de la reparación, ¿verdad? Y esa reparación, fíjese, en ese caso, una vez contenida, neutralizada, destruida, eliminada, al agente o a los agentes injuriantes, la inflamación dice, bueno, la primera batalla está ganada. Ahora comencemos a
reparar la alteración, reparemos la lesión. Entonces, el resultado final de un proceso inflamatorio es la reparación integral, y esa reparación integral implica que las mismas células de ese mismo tejido proliferan y lógicamente produce una reparación integral. Lógicamente, para que esa célula pueda pueda repararse íntegramente, tiene que tener capacidad de dividirse. ¿Ok? Ahora bien, en la gran mayoría, dependiendo de la extensión, sobre todo de las lesiones, la reparación se produce por cicatrización. Y cuando utilizamos este término de cicatrización, eso me indica que en ese sitio hay una proliferación de tejido conectivo. Entonces ahí hablamos de reparación por cicatrización. Ok. Bueno, algunos tics de la inflamación, sí, sobre todo algunos postulados que mencionan si no existiese la inflamación. Entonces, fíjese que la infección se propagaría de forma incontrolada. Vaya, qué interesante esto, porque cuando un germen entra en tu organismo, tiene que, lógicamente, vencer la barrera mucocutánea. Recuerden que la mucosa, la piel, son barreras cutánea y mucosa inespecífica, inespecífica. Si llega a vencer a a esa barrera, estos microorganismos ya entonces como que dice, no, ya pasamos la puerta, y a partir de aquí vamos a distribuirnos por la pieza. Ok, perdón por el ejemplo, pero lo que quiero es buscar ejemplo para que usted dimensione lo que quiero decir. Entonces, ¿qué va a ocurrir ahora? Entonces, el organismo va a responder a la presencia de este agente. Entonces, si no hay inflamación, entonces, lógicamente, estos microorganismos dicen, una pieza enorme, comienza a distribuirse sin ningún problema. Entonces, la infección se propaga incontroladamente. Y hay un detalle también aquí con un término así médico, si es por ahí ustedes escuchan, ingresó por un problema respiratorio, estuvo internado 15, 22 días y dice ahora, se le complicó todo porque ya la infección se generalizó. Qué interesante, se generalizó la infección. ¿Qué pasó? Al principio el organismo estaba tratando de contener esa reacción inflamatoria a ese nivel, y cuando ese microorganismo vence a ese proceso, o si la persona o el animal, por ejemplo, paciente con leishmaniasis, con canino, por ejemplo, que tiene la defensa muy baja, entonces fíjese que la infección se puede generalizar. Ok, también si tenemos, por ejemplo, si no hay inflamación, yo tengo una pequeña herida y la herida nunca curaría. ¿Por qué? Porque ah, uno de los eventos importantes de la inflamación es la reparación de la herida, la famosa cicatrización o una reparación integral, que es lo que estamos viendo aquí en esta imagen, ¿verdad? Y fíjese, las lesiones se curarían de forma permanente, siempre y cuando que las bacterias sean biogénicas, ¿no? Bueno, entonces aquí, no obstante, estamos hablando de los eventos beneficiosos de la inflamación, pero también la inflamación puede ser perjudicial. Fíjese que un razonamiento simple que ustedes pueden hacer, bueno, pero si la inflamación es tan importante para nuestro organismo, por lo que estoy escuchando, ¿por qué de repente, bueno, yo médico veterinario o siento una molestia, voy al médico y el médico me dice, no, usted tiene una gastritis, usted tiene una enteritis, usted tiene un dolor, entonces me da antiinflamatorio? Pero ¿por qué me da antiinflamatorio si la inflamación es tan importante como estoy escuchando? No, los antiinflamatorios saben que lo que hace es modular las reacciones inflamatorias. Entonces, cuando las inflamaciones son muy intensas, muy explosivas, entonces puede ser perjudicial, incluso puede llevar a la muerte. Incluso puede llevar a la muerte. Y aquí destacamos los fenómenos de la hipersensibilidad a determinada toxina y o a fármacos, ¿no? Sobre todo entre ustedes, yo mismo me puedo poner como persona, como ejemplo, yo soy sumamente alérgico al polvo, ¿ah? Y cuando ingreso en un lugar, por ejemplo, cuando viajo al campo,
eh, sufría de una crisis, de una rinitis espectacular, porque llegaba en el sitio, había muy polvoriento. Yo por el camino ya tenía una crisis alérgica terrible, hasta a veces tenía un espasmo así bronquial. Entonces, ¿qué está ocurriendo en mi cuerpo? Hay una gran reacción inflamatoria, ¿verdad? En donde participan, que lógicamente son muy específicos esos eventos, ahí aparecen los eosinófilos, aparecen los mastocitos, se liberan la serotonina, se liberan la histamina, te produce vasodilatación por un lado, por otro lado te produce broncoconstricción y te complica la vida. Entonces, incluso puede llevar a la muerte. El famoso conocimiento que todos tenemos que tener, ojo, no hay que aplicarse penicilina por aplicarse, porque la penicilina te puede producir una reacción de tipo anafiláctica, una reacción de hipersensibilidad tremenda, en donde, fíjese, lo único que ocurre ahí es que ese fármaco induce una reacción alérgica de tu cuerpo y que lo que ocurre ahí es los eosinófilos y los mastocitos se ponen súper contentos y dicen, vamos a comenzar a desgranularnos. Llegó la fiesta y liberan sus componentes, sobre todo serotonina, histamina, y te produce una tremenda vasodilatación. Uno no puede respirar porque te produce un broncoespasmo y lógicamente puede dar un desenlace fatal. Otro efecto dañino, entonces siempre es importante entonces considerar que puede haber efecto dañino, es la famosa fibrosis. ¿Y la fibrosis en qué consiste, no? La fibrosis es una proliferación de tejido conectivo, ¿ah? Entonces, y ahí hay un detalle importante que hay que considerar. ¿Cuál es la extensión? ¿Cuál es el grado de destrucción, de ese tejido? Porque a mayor extensión, a mayor destrucción de la célula, entonces probablemente si la célula tiene o no capacidad de división mitótica, y si tiene, sobrepasa la velocidad, entonces los fibroblastos va a comenzar a proliferar más rápidamente y los fibroblastos va a sintetizar fibras colágena, y las fibras colágena, una vez organizadas, ya tiene una tremenda fibrosis. Ok, y ya hemos mencionado, por ejemplo, varias veces la presencia de fibra en la pared de los vasos sanguíneos, hablamos de una arterioesclerosis. Fíjese, los terneros, por ejemplo, los terneros, y ustedes, médicos veterinarios, tienen que tener cuidado con esto. Cuando nace un ternero, obligarle al personal a que desinfecte el ombligo, porque si el ombligo se infecta y ese ternero lógicamente se acuesta en un medio sucio, en la tierra, en donde hay mucha bacteria, luego, fíjese, ahora comienza la época de nacimiento, en nuestro país no hace lo tanto frío, cuando los nacimientos, por ejemplo, llegan en agosto, en septiembre, donde la temperatura ya es un poco importante, tener gran cantidad de mosca, comienza a depositar mosca ahí, entonces tener una infección del ombligo, tener una miasis, y las bacterias que están allí, fíjese, va a desencadenar una inflamación umbilical, pero esa bacteria dice, no, yo no me quiero quedar aquí solo, entonces vence el mecanismo de resistencia, toma los vasos sanguíneos y se distribuye por todo el organismo, y tiene un tremendo tropismo por el hígado, tiene un tremendo tropismo por las articulaciones, entonces ustedes tienen una artritis y de repente el personal te dice, mire doctor, ese ternero no puede caminar bien, renguea mucho, usted le revisa el ombligo y usted va a encontrar una infección umbilical con una artritis, pero que te está indicando eso, que usted ya tiene una infección sistémica y ya tiene una inflamación articular. Wow. Entonces tengo una inflamación umbilical y tengo una inflamación articular. Y pasa el tiempo, usted le trata a ese ternero o tardó mucho en tratar, y a veces se cura ese animalito, pero tiene el miembro rígido. ¿Qué pasó ahí? Hubo una tremenda fibrosis articular. Entonces se llama artritis anquilosante. En veterinaria tengo algunas experiencias, pero muy rara en realidad, pero siempre una sospecha de la artritis reumatoidea en algunos caninos. En medicina humana esto es muy estudiado, no tanto así en el ámbito de la medicina veterinaria, genera dolores, digamos, con una intensidad baja, pero con un tiempo prolongado o a veces recidivante, y en esos casos, con el tiempo, termina generando cierto grado de artrosis, por eso es la famosa artritis reumatoidea, fíjese lo que voy a decir, una artritis reumatoidea que
en medicina humana es una patología de autoinmune, puede terminar con el tiempo con una artrosis, es decir, no se puede mover las articulaciones. ¿Por qué? Porque hubo una inflamación crónica, hubo una alteración crónica, el resultado final fue un proceso cicatrizal, una fibrosis articular. Y señores, mi querido estudiante, amen sus pulmones. Amen sus pulmones, un órgano tan noble, ¿verdad? Un órgano tan esencial para nosotros. Y señores, los que fuman mucho pueden tener con el tiempo esto, una inflamación crónica, como se deposita y partículas irritantes, no te produce una inflamación violenta, pero te produce así mínimas alteraciones. Si hay mínimas alteraciones, hay una mínima reacción inflamatoria y así sigilosamente luego termina eso con una fibrosis pulmonar. Y cuando hay una fibrosis pulmonar, señores, la historia es irreversible. Bueno, ok, voy avanzando. A partir de ahora ya va a ser un poco más rápido porque esto ya hablamos ya con los ejemplos y ya estoy seguro con la autora Amarilla ya también lo vieron. Entonces, por lo tanto, quiero darles solamente un tenor práctico. Señores, cuando hay un evento inflamatorio sobre un paciente que viene rengueando a tu consultorio, ¿ok? Un paciente que viene rengueando a tu consultorio, vos como médico veterinario tenés que comenzar a observar dónde está el miembro, en qué medida renguea ese animal, porque es muy diferente que el animal entre así apoyando, caminando suavemente, versus un animal que lógicamente levanta el miembro. Entonces ahí la intensidad, el problema es un poco diferente. Es muy diferente verle, por ejemplo, a un bovino que está rengueando versus un equino. Un equino es sumamente expresivo. El equino es un animal que demuestra mucho que tiene dolor, ¿no? Entonces, el equino en ese sentido es un animal que te avisa que algo está pasando. El felino versus canino, el canino es muy expresivo también con los signos de dolor, pero el felino es un animalito así que son los tranquilones, así, mira, te mira, así de repente te quiere, parece que te quiere decir algo, cuando comienza a tener una cara de tristeza, una mirada triste, señores, algo tiene ese animal. Entonces comiencen ustedes como médico veterinario a inspeccionar ese animal. Entonces, una vez que lógicamente observe al animal, yo tengo que practicar la semiología siempre y cuando me permita valorar el color, esa estructura anatómica. Si veo enrojecida, entonces puedo decir rubor. Este animal está rengueando y veo áreas enrojecidas. Aquí la sospecha es que pueda haber una inflamación. Y recuerde que el rubor es el color rojizo de ese tejido, de ese segmento orgánico, porque hay una vasodilatación arterial y tiene mayor contenido de sangre arterial. Como la sangre arterial viene de la parte interna de nuestro cuerpo y tiene mayor temperatura, entonces al rubor también le acompaña calor. Entonces tengo áreas ruborizadas, al tacto tengo calor, pero también como sé que aquí hay liberación de mediadores de la inflamación, puedo ver que ese miembro está tumefacto, está hinchado, son los términos que utilizamos, está tumefacto, está hinchado, y llego a palpar, entonces digo calor. Entonces aquí esta tumefacción es un edema, pero es un edema inflamatorio. Entonces en toda reacción inflamatoria hay mediadores bioquímicos de la inflamación que te produce vasodilatación, y hay mediadores bioquímicos de la inflamación que estimula las terminales nerviosas y te genera dolor, señores. Más allá de una posible alteración, de un posible traumatismo, también tenemos que valorar que existen mediadores bioquímicos de la inflamación que lógicamente se traduce en dolor. Ok, entonces, y el señor Virchow entonces acuñó un signo cardinal más a la inflamación, que para nosotros es tremendamente importante, porque la verdad de las cosas que en la mayoría de los casos ustedes lo que van a ver es una alteración de la función, porque muchas veces por la característica anatómica y zootécnica de nuestro paciente no nos permite valorar también estos detalles, pero lo que yo veo, por ejemplo, un trastorno funcional, el simple hecho que ese animal entra a mi consultorio rengueando,
estoy viendo que los miembros están con problemas, ese miembro no está cumpliendo su función. Entonces, si no cumple su función, tengo que ver qué está pasando, tengo que descubrir. Entonces, ahí la semiología es importante, señores. Si de repente alguien de ustedes comienza a vomitar, vómito, o mi paciente que llega a mi consultorio comienza a vomitar, digo, el dueño va a estar desesperado, pero usted no se desespere, usted tiene que pensar. Entonces usted automáticamente se va a preguntar, pero ¿por qué está vomitando? Entonces tiene que comenzar a pensar en qué órgano, en el estómago. Primero piensa en el estómago, hay algo ahí. O eventualmente tengo que ir pensando también en todo el tubo digestivo, tengo que estar pensando en el hígado, tengo que estar pensando en el riñón, porque en la medida que avancemos el conocimiento de la patología, vamos a ver cómo alteraciones renales hepáticas puede traducirse también en el vómito. Pero repito, cuando yo veo a un paciente que está vomitando, tubo digestivo, estómago, ¿ok? Es la forma que hay que ir razonando esto. Ok, luego vinieron otros investigadores donde comenzaron a un poco a estudiar a la inflamación y lógicamente al principio se pensaba en muchas cosas, pero luego en la medida que se fueron conociendo los mecanismos fisiopatológicos, entonces lógicamente la inflamación hoy se conoce que no es una enfermedad, sino que es un mecanismo de respuesta inespecífica. ¿Eh? Pero recuerden que tiene un efecto saludable y lógicamente acabamos de mencionar que hay algunos efectos dañinos. ¿Ah? Y sobre todo este señor, Corein, increíble, lo que hizo fue comenzar a evaluar las reacciones vasculares en un evento inflamatorio. Ahí lógicamente ya comenzaron la era microscópica, ya comenzaron a mirar un poco los tejidos, lógicamente los microscopios todavía de baja magnificación, pero comenzaron a descubrirse los eventos vasculares, ¿verdad? Y este señor comenzó a estudiar también los mecanismos fagocíticos. Entonces ya ahí hablamos de evento celular. Miren, hubo entonces evento vascular, un señor que comenzó a estudiar los fenómenos vasculares y luego este señor descubre que en los sitios de la inflamación, en realidad la célula sanguínea, los leucocitos comienzan a atravesar la pared de los vasos sanguíneos y comienza a fagocitar a esos agentes con la intención de neutralizarlo, digerirlo, etcétera. Y luego viene la era de la teoría humoral, en donde lógicamente se postula que para neutralizar a los agentes infecciosos necesitamos los anticuerpos. A partir de ahí viene la era del estudio de la inmunología, del estudio de los anticuerpos, de los tipos, de cómo funciona, cómo sintetiza, etcétera. ¿Ok? Y el señor Lewis entonces menciona que diversas sustancias químicas inducidas localmente por el estímulo de una lesión, como la histamina, son factores mediadores de las alteraciones vasculares de la inflamación. Entonces, a partir de Lewis, entonces todas esas reacciones vasculares, toda la fuga del plasma sanguíneo, comienza a estudiarse un poco por qué se produce esa fuga y viene la era de los mediadores bioquímicos de la inflamación. Es la historia un poco del fenómeno de la inflamación. Muy bien, le pongo un freno a todo lo que estamos diciendo y a partir de ahora, señores, le digo, hagan descansar la neurona, hagan respirar la neurona. Ahora viene lo más importante. Ahora viene lo interesante. Ahora viene lo que tenemos que conocer de este fascinante mundo de la inflamación, los eventos fisiopatogénicos. Esto me va a permitir a mí adquirir los conocimientos, los fundamentos de la inflamación. Señores, la inflamación es un mecanismo de defensa. La inflamación es sumamente importante en nuestro organismo, pero ojo, la inflamación se tiene que producir solamente cuando hay una necesidad. Solo se debe despertar ese proceso inflamatorio solo cuando hay una necesidad. ¿Y cuándo ocurre ese fenómeno? Punto número uno. Punto número uno, cuando hay una alteración inicial. Cuando se produce una alteración, por más mínima que sea, entonces puede desencadenarse la reacción inflamatoria. Y cuando se desencadena esta reacción inflamatoria,
entonces se producen los fenómenos vasculares. Entonces tengo, punto 1, una alteración, llamémoslo lesión. ¿Ah? Tengo una alteración estructural. Segundo punto, entonces ahí ocurren los fenómenos vasculares. ¿Y en qué consisten los fenómenos vasculares? Entonces tenemos una vasodilatación. Muy bien. Para que haya vasodilatación, no es que a los vasos sanguíneos se le ocurra nomás y dice a las células musculares lisas, ya me voy a relajar hoy. No, ahí tiene que haber sustancias químicas liberadas que sean capaces de provocar una relajación de las fibras musculares. Entonces tenemos una vasodilatación. ¿Ok? Cuando hay una vasodilatación, ¿qué voy a tener? Mayor flujo sanguíneo de tipo arterial. ¿Ok? Entonces eso, cuidado, eso comienza a aumentar la presión hidrostática sanguínea. Pero también hay sustancias mediadoras de la inflamación que provoca alteración de la permeabilidad vascular. Entonces tengo sustancia bioquímica que me produce relajación de las fibras musculares y tengo sustancias que me producen una alteración de la permeabilidad vascular. Entonces, ¿ahora qué tengo? Tengo mayor flujo sanguíneo arterial, tengo mayor presión hidrostática. Si voy a algo práctico, considerando los signos cardinales de la inflamación, en este momento tengo rubor. Ahora bien, como ahora tengo vasodilatación y tengo alteración de la permeabilidad vascular, puedo también, si hay una lesión de por sí, se puede activar los receptores de las células endoteliales o sustancia mediadora bioquímica de la inflamación que ya sea intravascular o del mismo tejido lesionado, activa los receptores de las células endoteliales y a partir de ahí comenzamos a hablar de fenómenos exudativos. La simple alteración de la permeabilidad vascular me conduce a una extravasación del plasma sanguíneo, que es normal, pero aquí se va a extravasar en mayor cantidad. ¿Por qué? Porque tengo mayor volumen sanguíneo, porque tengo una mayor presión hidrostática sanguínea. Recuerden que la presión hidrostática sanguínea es la fuerza que trata de expulsar el plasma sanguíneo a través de la pared de los vasos sanguíneos al espacio intersticial. Y ahora tengo que agregarle algo. Tengo una alteración de la permeabilidad vascular con activación de los receptores de las células endoteliales. ¿Y eso qué va a provocar? Va a provocar una adhesión, marginación, rodamiento de los leucocitos hasta que por diapédesis abandone los vasos sanguíneos. Entonces ahora en el espacio intersticial tengo gran cantidad de la porción acuosa del plasma sanguíneo, tengo mayor cantidad de células inflamatorias y le va a seguir, señores, las proteínas. Las proteínas va a comenzar a extravasar la pared de los vasos sanguíneos. Entonces tengo ahora en el espacio intersticial, tengo mayor cantidad de fluido acuoso, tengo un número importante de células inflamatorias y tengo proteína. Es lo que se ve aquí. Entonces, la extravasación del plasma sanguíneo me genera la tumefacción, signo cardinal de la inflamación, pero en esta tumefacción tengo mayor cantidad de células sanguíneas que ha experimentado una diapédesis a partir de la pared de los vasos sanguíneos por un proceso de adhesión, marginación, rodamiento, diapédesis y a partir de ahí ocurre un fenómeno de la quimiotaxis. Entonces tenemos aquí un fenómeno de la tumefacción. Y luego, lógicamente, puedo tener, dependiendo del tipo de la inflamación, duración, etcétera, puedo tener un fenómeno productivo. O sea, los fenómenos productivos que implican la llegada de mayor cantidad de células en ese sitio, porque la célula tiene que comenzar a tener una acción de ataque, de limpieza, de neutralizar, de fagocitar, de digerirlo, son fenómenos productivos. Y luego va a sobrevenir los fenómenos de reparación. Y ese fenómeno de reparación puede implicar fenómenos proliferativos, como por ejemplo las mismas células epiteliales durante el fenómeno de la reepitelialización experimentan fenómenos proliferativos y los fibroblastos también pueden experimentar una división mitótica, aumenta en cantidad, entonces ahí hablamos de fenómenos proliferativos. Señores, esa es la esencia
de los eventos fisiopatogénicos en una inflamación. Entonces, punto 1, una alteración inicial. Punto 2, fenómenos vasculares. Considerar ahí vasodilatación y alteración de la permeabilidad vascular. Punto 3, fenómenos exudativos. Cuando ustedes tienen vasodilatación y tienen una alteración de la permeabilidad vascular, voy a tener fuga del plasma sanguíneo y voy a tener la extravasación de las células sanguíneas. El resultado final va a ser la tumefacción. Y punto 4, entonces los fenómenos productivos y proliferativos. ¿Y cuándo finaliza la inflamación? ¿Cuándo finaliza la inflamación? Fíjese, increíble. La inflamación finaliza cuando la gente se elimina y cuando haya sido reparada la lesión y se haya inhibido los mediadores bioquímicos de la inflamación. 3 puntos sumamente interesantes. Una vez eliminada la gente, una vez reparada la lesión y una vez inhibida los mediadores bioquímicos de la inflamación. Muy bien, avancemos. ¿Qué terminología utilizamos? Terminología médica. Señores, tratemos de utilizar los términos técnicos. Yo les aseguro que la esencia de que seas reconocido en el día de mañana como profesional es que tenga un cierto nivel, un poco en el habla, un poco en poder explicarle a los propietarios qué está ocurriendo con el paciente. Y saben, tiene que tener la habilidad de utilizar terminologías técnicas. Y lógicamente depende de dónde estemos, pero sobre todo en medicina pequeños animales o cuando estoy frente a los grandes productores, señores, tengo que mostrar mi conocimiento. Porque o si no, eventualmente dicen, no, yo no le voy mal, doctor, porque no me convenció. Fíjese a lo que uno se expone. Entonces, yo insisto en que tenemos que utilizar los términos técnicos. Ok, mire, de repente un cachorrito que viene ahí a tu consultorio y tiene vómito y diarrea y usted le dice, mire señora, en realidad su mascota tiene una gastroenteritis aguda o tiene una gastroenteritis crónica. Quizás no sepan ni dimensionen de qué es lo que está pasando, pero de repente uno dice, este doctor sí que está bien preparado. Interesante. Entonces, tenemos que utilizar los términos y, señores, para designar un tejido o un órgano inflamado, se utiliza este prefijo itis y en algunos casos el ia. Usted, por ejemplo, aquí, la inflamación del estómago, gastritis. La inflamación del esófago, esofagitis, de la faringe, faringitis, de intestino, enteritis, de colon, colitis, ciego, tiene otra denominación que se llama tiflitis, vejiga, cistitis, riñón, nefritis, pulmón, se puede utilizar el término neumonitis, pero creo que este término se ha impuesto en la terminología médica, neumonía, la inflamación de la articulación, artritis, del testículo, orquitis, de la uretra, uretritis, etcétera. Próstata, prostatitis, glándula mamaria, mastitis. Entonces, es relativamente simple. Entonces, intentemos utilizar estos términos. Muy bien, clásico esta imagen, ¿no? Aquí este señor, o sea, estas personas aquí sosteniendo algo muy duro, digamos, y pesado, y a este que medio jodón se le ocurre, ¿no? Incendiar a este personaje. Entonces aquí, fíjese, calor, calor. Y este, bueno, este atrevido dice, ¿por qué dice esto? Dice, está ruborizándose, pero en realidad no por por lo que hizo, sino porque aquí le pasó algo. Y este señor muy feliz parece por su condición corporal, pero está sumamente hinchado, tumefacto. Y este que está gritando de dolor, porque justo aquí, miren, aquí hay una mecha que lo quemó, entonces hay mucho dolor. Y este que ya está luego con problemas, comienza aquí, ve un peligro y está con problemas, entonces no puede correr. Interesante lo que quiere enseñarnos los signos cardinales de la inflamación representados gráficamente. Y en realidad muchos de nuestros pacientes van a llegar, señores, a consulta con ciertos signos cardinales.
Muy bien, ahora entramos en la clasificación de la inflamación, que es bastante simple y sencilla. Entonces, primero, según la evolución, inflamación aguda, ¿ah? También hay una clasificación de una inflamación subaguda, pero la vertiente es hablar de una inflamación aguda y crónica, pero hay una clasificación intermedia. Cuando hablamos de una inflamación aguda, tenemos una evolución así rápida, ¿no? De instauración en minutos, horas y unos pocos días, ¿no? De acuerdo a la mayoría de la literatura, hasta los 8 días aproximadamente se considera todavía una inflamación aguda. Ahora, lo interesante es que en ese evento agudo, lo interesante es que ahí ocurre, o sea, tiene ciertas características como, por ejemplo, una exudación del plasma así, una inflamación aguda que te produzca una alteración terrible de la pared de los vasos sanguíneos. Entonces vamos a tener una exudación importante del plasma, ¿eh? Y lógicamente si hay una gran alteración de la permeabilidad, vamos a tener mucha fuga de proteína y vamos a tener lógicamente la diapédesis de los leucocitos de manera importante, pero aquí hay un detalle. La célula predominante, señores, son los neutrófilos, porque los neutrófilos son la primera línea celular de defensa. Entonces, en una inflamación aguda, tiene ciertas características clínicas, por ejemplo, mucho dolor, la temperatura al tacto está muy caliente, está muy doloroso y está muy tumefacto porque hay mucha exudación de plasma con mucha proteína y con gran cantidad de neutrófilos. Si mencionamos la inflamación subaguda como una categoría intermedia, es aquella inflamación que ha sobrepasado los 8 días y se habla de hasta los 15 días, ya es una inflamación catalogada como subaguda. Entonces, si de una aguda pasamos a una subaguda, ¿qué es lo que está pasando ahí? Que ahí prácticamente como que el organismo ya comenzó a contener más a la gente o ya comienza a haber mínima reparación, entonces voy a tener menor alteración, menor efecto patógeno, menor cantidad de sustancia mediadora bioquímica de la inflamación. Entonces ahí prácticamente los signos cardinales de la inflamación que era tan importante ahora es mucho menor. Y sobre todo voy a comenzar a tener una mezcla aquí de neutrófilos, de linfocitos, de monocitos que ya acuden en el sitio. O sea, también tiene alteraciones en los componentes celulares en ese sitio de la inflamación. Y cuando hablamos de una inflamación crónica, es cuando la inflamación es persistente en el tiempo. Se estima, no hay, digamos, algunos autores mencionan entre las 2, 3 semanas, ya podemos catalogarlo como una inflamación crónica y puede durar meses, puede durar años, la inflamación crónica. Ahora, si lo analizamos, los signos cardinales en un evento inflamatorio crónico va a ser mucho menor, señores, que una inflamación aguda, ¿ah? Porque la intensidad de la inflamación es menor. ¿Ah? Entonces, los signos cardinales son menos patentes. Ahora, lógicamente, el que hace histopatología, que es, digamos, nuestra especialidad, nosotros cuando miramos un tejido sin tener, por ejemplo, historial clínico, podemos definir mirando los tejidos de los diversos, o sea, mirando los tejidos u órganos. Entonces, dependiendo del tipo del infiltrado inflamatorio, nosotros podemos presumir de que en realidad es un proceso crónico. Sobre todo, fíjese aquí, en un evento agudo predomina neutrófilo. En un evento crónico, señores, predomina esta célula, los linfocitos y los macrófagos, y puede haber poca cantidad de neutrófilo. Ok, entonces cuando uno ve un tejido o un órgano inflamado y encuentra gran cantidad de linfocitos y macrófago, señal de que es un proceso crónico. Y cuando hay un proceso crónico, también puede haber proliferación de vasos sanguíneos, puede haber cierta proliferación de fibroblastos. Esto va a estar directamente proporcional, señores, al tiempo de duración de la inflamación, a la extensión de la lesión, y a la gente. Entonces la fibrosis puede ser leve, puede ser moderada, puede ser intensa, ¿no? Depende de esos factores.
Y podemos encontrar cierto grado de necrosis tisular, pero también de hecho en una inflamación aguda, sobre todo bacteriana, ah, podemos encontrar también necrosis. Entonces yo diría que entre los hallazgos más importantes son los el predominio del linfocito macrófago, proliferación de vasos sanguíneos y cierto grado de fibrosis en una inflamación crónica. Ahora bien, rápidamente en una inflamación aguda, entonces, ¿por qué decimos inflamación aguda? Porque es un mecanismo de respuesta inmediato una vez que haya actuado el agente injuriante o lesivo. Aquí no quiero ser muy reiterativo, pero lógicamente ya actúa un agente y ahí se producen fenómenos vasculares que ya hemos analizado bastante. Vamos a tener una alteración, dijimos ya, de la pared de los vasos sanguíneos y la fuga del plasma de proteína y leucocito. ¿Ah? Y lógicamente ya mencionamos aquí los principales componentes de la inflamación aguda. Recuerden que aquí vamos a tener una gran fuga del plasma y de neutrófilos. Recuerden eso. Y ahora bien, en una inflamación aguda, entonces fíjese aquí la gran tumefacción de ese tejido o órgano inflamado. Técnicamente lo denomino exudado. ¿Por qué? Porque el exudado a veces nos cuesta muchísimo entender el exudado y es tan simple, porque el exudado es, señores, el líquido del plasma sanguíneo extravasado de los vasos sanguíneos a los tejidos y o a las cavidades preformadas y contiene proteína y contiene célula y por lo tanto su densidad va a ser alta y su peso específico va a ser alto. ¿Ok? El exudado es el líquido extravasado del plasma sanguíneo a través de la pared de los vasos sanguíneos al espacio intersticial, a las cavidades preformadas y contiene células inflamatorias y contiene proteína. Por lo tanto, si tiene gran cantidad de proteína, gran cantidad de células, señores, tiene una mayor densidad y por lo tanto su peso específico va a ser mayor. Ok, vienen los cambios vasculares. Aquí inicialmente ocurre una vasoconstricción, luego ya hay una vasodilatación, ya mencionamos un aumento del flujo sanguíneo. Todo esto ya hablamos bastante. Ahora, si vamos así muy así sigilosamente todo, lo que va a ocurrir aquí es que yo tengo una gran vasodilatación arterial, llega gran flujo sanguíneo en el lecho capilar que sobrepasa el drenaje de las vénulas, entonces tengo gran volumen arterial con un aumento de la presión hidrostática sanguínea, con alteración de la permeabilidad vascular y tengo una éstasis o sobrepasa a la velocidad del flujo del drenaje venoso a nivel de las vénulas. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir ahí? Voy a tener mayor fuga del plasma de proteína y de células sanguíneas. Ya hemos destacado también el fenómeno de la marginación leucocitaria. Ok, aquí en esta imagen tenemos, ¿verdad?, un sistema microcapilar normal de la fuente de Robin y Kummer. Entonces ustedes tienen aquí la arteriola, fíjese el diámetro de los capilares, cómo se originan las vénulas, el diámetro. Ahora miren aquí el medio, este sería la sustancia fundamental amorfa y es normal encontrar algunas células, lógicamente, del mecanismo de defensa en el tejido conectivo. Eso es normal. Ahora, cuando sobreviene una vasodilatación, comparen ahí el diámetro. Entonces aquí tengo una vasodilatación arterial, mayor flujo sanguíneo, mayor presión hidrostática. Eso conlleva a que se dilaten los capilares, las arteriolas, los capilares están todas dilatadas. Ok, tengo mayor volumen sanguíneo, mayor presión hidrostática, ok, que me sobrepasa la capacidad de drenaje de las vénulas. ¿Y qué va a ocurrir ahora? Hay una marginación, comienza a haber una fuga del plasma sanguíneo. Entonces, fíjese aquí, lo que se ve notablemente es la mayor cantidad de células en el medio interno. Y ahora digo, bueno, pero las células son predominantemente neutrófilos, Y me pregunto, ¿será una inflamación aguda? ¿Será una inflamación subaguda? ¿Será una inflamación crónica? La respuesta es, esto es agudo porque hay un tremendo predominio de neutrófilo. Ok, muy bien, avancemos. Ahora bien,
los cambios vasculares. Aquí, esto es ya un detalle, digamos, demasiado exhaustivo de todo lo que estamos hablando, para que ocurran esos cambios vasculares. Fíjese que tiene que haber una abertura entre las células endoteliales y eso está mediado por la inflamación, que es lo que yo le decía a ustedes, tenemos que tener mediadores bioquímicos de la inflamación que te produzca una alteración de la permeabilidad vascular, una alteración a nivel de las células endoteliales. Entonces ahí ustedes tienen, por ejemplo, la histamina, la bradicinina, los leucotrenios y la sustancia P, que hace que esos poros entre las células endoteliales sean mayores, ¿verdad? Y también hay sustancias químicas como citoquina, que lo que hace es una reorganización del citoesqueleto endotelial para que justamente pueda haber estos poros así todo más aumentados y eso permita indudablemente la extravasación de la célula y de las proteínas de alto peso molecular. Entonces también tenemos sustancias que favorecen la transitosis, es decir, que puede haber sustancia que pueda atravesar directamente las células endoteliales como si fuera una vesícula pinocitótica que atraviesa las células endoteliales, ¿verdad? Puede haber sustancias que produzca, por ejemplo, una acción directa, como por ejemplo genere necrosis, desprendimiento de las células como entidades bacterianas, virales y quemaduras. Por ejemplo, en este caso hay una acción directa sobre las células endoteliales y cuando hay una acción directa, si yo hablo de necrosis, lógicamente va a una inflamación importante, pero aquí hay un riesgo que podríamos rememorar. Puede haber formación de tapón, puede haber coágulos sanguíneos cuando ocurre estos fenómenos. Ok, muy bien. Entonces también filtración prolongada o retardada, puede haber de repente ocurrió algo o se inoculó algo, pero sin embargo no produjo una reacción inmediata. Mismo el tema de la vacuna, por ejemplo, uno se aplicó y no te dolió nada. No dolió nada, pero al día siguiente recién me molesta. ¿Qué pasó ahí? Hay una acción retardada, es decir, que esa sustancia es de tipo liberación lenta o de acción lenta, que induce, lógicamente, alteraciones a mayor tiempo, ¿no? Y bueno, y otra sustancia aquí. Lógicamente, esto es aquel que quiere estudiar profundamente todos los eventos, entonces está en este cuadro. Aquí simplemente de todo lo que ya estamos hablando, de la exudación del plasma sanguíneo al espacio intersticial. Aquí solamente hay una exudación del líquido, lógicamente. Recuerden que los edemas pueden ser pasivo y activo. En este caso, si solamente tengo fuga del plasma sanguíneo, entonces puedo considerarlo como un edema de tipo pasivo y justamente aquí la causa es una insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces técnicamente lo denomino trasudado. ¿Qué significa trasudado? Trasudado es el edema, es el líquido extravasado en el espacio intersticial. Ahí no hay alteración en la permeabilidad vascular, por lo tanto, un trasudado tiene una baja densidad, es decir, su peso específico va a ser bajo y no tenemos proteína, no tenemos célula inflamatoria. Y cuando hablamos de exudado, acabamos de mencionar que sí, aquí hay una fuga importante del plasma sanguíneo, lógicamente hay una vasodilatación, hay una alteración de la permeabilidad vascular, le va a seguir las proteínas, le va a seguir la célula, por lo tanto, en un exudado tenemos entonces un líquido de alta densidad y el exudado, señores, es siempre de origen inflamatorio. Recuerden que cuando se toma un líquido y se remite al laboratorio y el laboratorio te dice un trasudado, el laboratorio te puede decir es un trasudado. Entonces a partir de ahí usted como clínico tiene que buscar, esto es un edema pasivo, cuáles son las posibles causas que hablamos en la clase anterior. Puede ser cardíaco, puede ser hepático, puede ser nutricional, puede ser obstructivo, compresivo, o simplemente carencial. Si es un exudado, sin embargo, si ahora me dice el laboratorio, no, es el líquido, es un exudado, tengo que pensar en causas inflamatorias, es decir, cuáles son las posibles causas que haya desencadenado un evento inflamatorio, una alteración de la permeabilidad vascular y la fuga del líquido. Ok, esta imagen es fantástica, así, esto indudablemente es un evento fisiológico, no le voy a aburrir mucho con esto.
Pero siempre es importante, por lo menos, volver a mencionarlo a grandes rasgos, los eventos celulares que ya hemos mencionado. Recuerden que la sangre fluye en forma laminar, pero en determinadas circunstancias puede haber flujo turbulento o cuando se activan los receptores de las células endoteliales que favorecen la marginación, adhesión, marginación, rodamiento y luego diapedes, y todo esto está mediado lógicamente por sustancia, por citoquina o por sustancia mediadora de la inflamación. Y finalmente ustedes tienen esa célula que han migrado a través de las células endoteliales cuando se ubican a nivel del espacio intersticial, va a experimentar un fenómeno de la quimiotaxis. Y fíjese, hasta llegar al sitio, en este caso lo que me demuestra son agentes patógenos, entonces ya comienza el tema de la fagocitosis, de la digestión de la lisis intracelular, y durante este proceso también los macrófagos sobre todo pueden liberar determinada citoquina como el factor necrotizante tumoral o como la interleucina, que lo que hace es activar a las células endoteliales de tal manera que los receptores se activen y se produzca todo este fenómeno, y de esa manera lógicamente persista la inflamación. Y cuando se elimina los agentes, entonces habíamos dicho, cuando se elimina, lógicamente, ya no voy a tener, va a comenzar a disminuir los procesos inflamatorios, los procesos de liberación de esta sustancia, y lentamente voy a tener la menor cantidad de células inflamatorias en ese sitio. Ok, simplemente aquí otra imagen que demuestra prácticamente lo mismo, y esto es una imagen microscópica. La verdad le pido perdón porque ya no tuve tiempo de poner algo nuestro, algo propio, pero nosotros hicimos un trabajo muy lindo con una tesista sobre leishmania y estudiamos, por ejemplo, al corazón, y en el corazón encontramos lesiones muy similares como las que este autor menciona. Eh, Nosotros encontramos también prácticamente la misma célula, los infiltrados inflamatorios. Estos son fibras musculares, fíjese, estos son fibras musculares del corazón. Miren, aquí debería de haber fibras musculares, aquí debería de haber fibras musculares. ¿Dónde están las fibras musculares? Fueron eliminadas, señores, ya fueron destruidas, ya fueron fagocitadas, ya fueron digeridas. Aquí ustedes tienen una célula muscular muerta, ¿verdad? Una célula muscular que está en proceso de degeneración, esto está muerto. Fíjese cómo la célula ya comienza a atacarlo. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? Esta célula que ustedes ven ahí, señores, son infiltrados celulares inflamatorios en el estroma intersticial, en el corazón, entre las fibras musculares. ¿Qué hacen estas células? Fueron estimulados para que lleguen hasta aquí. Entonces hubo una alteración, hay algún agente patógeno que colonizó este sitio, comienza a haber alteración de la permeabilidad vascular, hay fuga de líquido, pero esto es una inflamación crónica. ¿Por qué? Porque no veo mucho neutrófilo, aquí veo mayor cantidad de linfocitos y macrófagos. Viendo este corte histológico, señores, esto es una miocarditis crónica, aquí ya hay una fibrosis cardíaca, ok, aquí ya hay una fibrosis. Miren todo lo que uno puede deducir con la inflamación. Wow, esto va a quedar para ustedes, aquellos que lógicamente tengan curiosidad, para que ustedes vean los diferentes mediadores bioquímicos de la inflamación, como algunos mediadores bioquímicos de la inflamación solo altera la permeabilidad vascular, otro altera la permeabilidad vascular y genera dolor, estimula las terminales nerviosas. Otro altera la permeabilidad vascular y facilita la oxonización, es decir, la activación de complemento para que se adoce a ese agente y forme un complejo mayor para que pueda ser fagocitada. Otro altera, fíjese, la permeabilidad, la quimiotaxis, la adhesión y la activación leucocitaria. Interesantísimo. Otro, la vasodilatación, dolor, fiebre, etcétera. Entonces, ustedes tienen diversas sustancias que son mediadores bioquímicos de la inflamación, pero que lógicamente tienen mecanismo de acción diferente, pero importante. Se suma todo. Y bueno, esa inflamación aguda, ¿cómo evoluciona? Entonces, puede haber una resolución completa
significa que una vez eliminado, neutralizado el agente, hay reparación, se vuelve a regenerar, y una vez que haya una buena regeneración, vuelve a la normalidad. Puede ser que haya acceso. Esa vacuna, por ejemplo, lo que mencionamos hoy, si ingresa una bacteria y me contamina el sitio de inoculación y esa bacteria es biogénica, hay una inflamación aguda y va a terminar en un acceso. ¿Ok? Fíjese cómo esa inflamación entonces conduce a la formación de un acceso. Eso me indica que ahí hay gérmenes biógenos, ¿sí? Y lógicamente puede haber, si no hay una reparación íntegra, si no hay una regeneración íntegra, entonces esa herida, ese daño va a ser sustituido por tejido conectivo. Entonces ahí hablamos de fibrosis, sobre todo cuando dijimos, cuando hay una extensa destrucción tisular o si está localizado en algún tejido o un órgano que no tiene capacidad de regeneración, como que lo que acabamos de ver. Si este individuo, este animal sobrevive, por ejemplo, entonces aquí ya hay destrucción de células cardíacas. Célula cardíaca no tiene capacidad de división mitótica. Entonces aquí, si este animal sobrevive, se tiene que reparar por proliferación de tejidos conectivos, por cicatrización. ¿Ok? Lógicamente va a implicar una exudación de fibrina. Recuerden que la fibrina es un polímero del fibrinógeno y el fibrinógeno se encuentra en el plasma sanguíneo, por lo tanto tuvo que exudar. De repente un paciente con hipoproteinemia, fíjese, tarda la cicatrización. Wow, un paciente con hipoproteinemia retarda la cicatrización. ¿Por qué? Porque estoy viendo que para ese fenómeno es importante, sobre todo el fibrinógeno. Muy bien. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Esta inflamación aguda puede conducir a una inflamación crónica. Ese famoso cuando usted tiene un integrante de la familia que le duele las articulaciones, aquí con el tiempo, lógicamente se cronifica esa inflamación articular. Entonces, fíjese, un evento agudo puede terminar en una inflamación crónica. ¿ah? Puede llegar a ser una inflamación crónica. Y aquí, sobre todo, es importante otra vez el pulmón. Señores, cuando hay un compromiso pulmonar, lo ideal es que haya una buena restauración, porque a veces no ocurre tal cual y la inflamación pasa a ser una inflamación insidiosa crónica. O mismo si ustedes tienen un paciente, por ejemplo, con vómito crónico, un paciente con vómito crónico, señores, ese paciente puede ir disminuyendo de peso, o sea, perdiendo peso. Entonces, los propietarios de repente, ¿qué le pasa, doctor? Porque esto buscamos causa infecciosa y ¿sabe qué? Una inflamación crónica a nivel del estómago te va a producir una alteración de la mucosa, una alteración de las glándulas gástricas, va a predominar tejido fibroso. El resultado final, señores, usted va a tener lo que se llama una gastropatía crónica, con disminución de su capacidad de distensión, con atrofia de las glándulas gástricas, y eso ocurre, lógicamente se altera el proceso de la digestión gástrica. Bueno, de todo esto, para ir un poco redondeando toda la idea, entonces una inflamación aguda puede terminar resolviéndose completamente, implica una reparación integral, puede haber formación de acceso y una inflamación aguda puede pasar a una inflamación crónica. Y en un evento de inflamación crónico también puedo tener una regeneración y puedo tener una cicatrización, pero indudablemente ya voy a tener más alteraciones estructurales y funcionales. Una linda imagen. Ustedes tienen aquí una inflamación aguda. Aquí como esta inflamación aguda puede repararse completamente y volver a la normalidad. Aquí en esta figura lo que me está indicando es que hay una gran cantidad de neutrófilos y estas partículas serían bacterias biogénicas. Entonces tengo acceso
lógicamente el organismo va a tratar de contener, de eliminar todos estos agentes y una vez que lo consiga, entonces aquí hay una gran destrucción de célula de tejido y va a proliferar tejido conectivo. ¿Por qué? Porque aquí, lógicamente, por el tipo de agente, por el tipo de lesión, hubo una alteración muy importante. Eso va a terminar con una cicatrización y todo proceso cicatrizado va a generar cierta secuela. Una inflamación aguda puede pasar a ser una inflamación crónica. Fíjese aquí la diferencia, ¿no? Aquí ya tengo mayor cantidad de macrófagos, tengo linfocitos y hemos dicho en aquellas células, en aquellos tejidos órganos donde yo tengo mayor cantidad de linfocitos y macrófagos, entonces eso me está indicando que hay una inflamación de tipo crónica y algunos agentes patógenos particularmente se caracteriza por producir desde el vamos una inflamación crónica como la tuberculosis, por mencionarle hoy, ¿sí? Y lógicamente, por más que sea una inflamación crónica, el organismo siempre va a tratar de contener todo ese proceso, siempre va a tratar de destruir, pero por lo general termina también con una cicatrización. Ok, entonces cuando hablamos de la inflamación crónica, entonces se puede lógicamente instaurarse a partir de una inflamación aguda. Su duración es mucho más prolongada, como ya hemos mencionado. Y recuerden aquí que los signos cardinales de la inflamación va a ser mucho menor, porque la intensidad de la inflamación es insidiosa, es lenta. Pero el organismo siempre va a tratar de contener, de destruir todo eso y va a tratar de restaurar, porque lógicamente, por más que sea crónica la inflamación, digamos, los propósitos de la inflamación se mantienen, ¿no? Ok, ya hemos mencionado cómo se produce de manera insistente. Ok, puedo observar una inflamación crónica en infecciones persistentes, tuberculosis, hongo y en diversas entidades de baja patogenicidad. Señores, la leishmania es una de ellas. La leishmania a la larga te produce una inflamación crónica en el hígado, en la piel, en el riñón, en el corazón, en diversos órganos, te produce una inflamación crónica insidiosa. ¿Eh? Exposición y prolongada a agentes patógenos potencialmente tóxicos, lógicamente, pero de acción relativamente lenta, ¿no? Y enfermedades autoinmunes. Autoinmune, aquí sobre todo la artritis reumatoidea, lupus. Oportunamente voy a compartir con ustedes dos casos que estoy teniendo de lupus y de pénfigo, para que ustedes vean cómo las inflamaciones es bastante crónica y cómo esa inflamación crónica te deja secuela. Y bueno, las características histológicas ya hemos mencionado, en una inflamación crónica, ya no lo voy a repetir, solamente aquí puedo tener otras células, o sea, linfocitos, macrófagos, células plasmáticas, puede, dependiendo del agente causal, puedo tener mastocitos, eosinófilos y neutrófilos, eso el laboratorista me va a indicar indudablemente, ¿ok? Y bueno, simplemente aquí voy a tener en una inflamación crónica como característica histológica, ya hemos mencionado, proliferación de vasos sanguíneos, angiogénesis y fibrosis. O sea, una característica que define histológicamente a la inflamación crónica. Y señores, por último, las inflamaciones granulomatosas. La inflamación es granulomatosa. Es un patrón de un proceso inflamatorio crónico, pero no todas las inflamaciones crónicas necesariamente tienen que ser granulomatosa, ¿ok? No todas las inflamaciones crónicas tienen que ser granulomatosa. Existen determinados agentes patógenos o determinados cuerpos extraños que cuando se introduce en el organismo puede inducir una reacción inflamatoria de tipo insidiosa, lenta, que persiste en el tiempo, y entonces estoy hablando de una inflamación crónica. Ok, pero hay un detalle, que en esta inflamación crónica granulomatosa, los tipos y la disposición o la organización de los infiltrados inflamatorios son muy particulares, son muy particulares. Y quiero explicarle a ustedes lo siguiente. Entra un agente, ese agente, si es un agente patógeno,
Entonces aquí entra la célula presentadora de antígeno, que de por sí va a intentar ya eliminarlo o no. Si no lo consigue, va a presentarle aquí a los linfocitos T. Los linfocitos T, sobre todo citotóxica o naturalmente asesina, va a intentar eliminarlo. Si no lo consigue, entonces los linfocitos ahora va a presentar los antígenos a este linfocito de tipo B. Entonces aquí comienza a haber una serie de reacciones y va a comenzar a liberarse una serie de sustancias químicas que lo que hace es liberarse más y más citoquina. Y esas sustancias, ¿qué va a hacer? Entonces fíjese lo que va a pasar, el resultado final de este evento. Yo tengo aquí el agente patógeno. Aquí ya los macrófagos lo han fagocitado. Los macrófagos lo han fagocitado. Dice los macrófagos, déjamelo a mí que yo lo voy a fagocitar, lo voy a eliminar, lo voy a digerir. Dice los macrófagos, se creen mucho. Y sin embargo no consiguen. Entonces, ¿qué hace los macrófagos? Va a comenzar a liberar una serie de sustancias químicas que lo que va a hacer es que acuda más monocitos, más linfocitos en el sitio. Y lo increíble es que esa célula que va llegando por vía sanguínea, por marginación, rodamiento, acuden por diapédesis, quimiotaxia, acuden en el sitio, y la célula, dice, estos no son neutrófilos. Entonces, no, los linfocitos, los monocitos, los linfocitos son células así sumamente inteligentes, digamos, que piensan lo que va a hacer. Entonces los macrófagos ya están conteniendo a la gente y estas células se ubican en la periferia. Entonces fíjese que los macrófagos, cuando no consiguen eliminar o digerir a la gente, dice los macrófagos, la unión hace la fuerza, la unión hace la fuerza. Los macrófagos aquí experimentan una modificación, aumenta de tamaño y se convierte en una célula que se llama células epitelioides. Las células epitelioides tienen mayor cantidad de organoides, son más grandes, al tener mayor cantidad de organoides, tienen mayor capacidad de digestión, o sea, los macrófagos se prepara como para aniquilarlo, no lo consigue, en ese momento la célula epitelioide comienza a fusionarse y cuando se fusionan esas células epiteliales, entonces ahí, epitelioides, entonces ahí, fíjese, forma una célula que se llama célula gigante. Aquí usted tiene un corte histológico real. Entonces veo ya células gigantes que en cuyo interior tienen los agentes patógenos que está queriendo destruirlo. Entonces fíjese, estas células se disponen en la periferia, forma como una especie de estrategia. Entonces tengo un monocito que se va a activar más en macrófago. Los linfocitos se ubican en la periferia. Tan importante es la comunicación que hay entre los macrófagos y los linfocitos, porque ellos liberan sustancias químicas que son citoquinas, que lo que hace es al final que venga mayor cantidad de linfocitos, que venga mayor cantidad de monocitos, porque lo estamos necesitando en este sitio, pero que se disponga en forma redondeada, formando una especie de un granuloma, y luego como el organismo no está pudiendo controlar, eliminar a esta gente, los macrófagos y los linfocitos que están ahí dicen, bueno, vamos a pedir ayuda a estas células que están durmiendo aquí, que son los fibroblastos. ¿Y qué va a pasar? Los fibroblastos comienzan a proliferar. Lo increíble de esta historia es que los fibroblastos también se disponen paralelamente, así, de manera estratégica, forman las fibras colágenas. ¿Y qué está haciendo? Está focalizando el proceso. Entonces, aquí tenemos instaurado la formación de un granuloma. Y los granulomas, señores, son típicos de algunas enfermedades como la enfermedad autoinmune, como tuberculosis, como algunos quistes parasitarios, incluso en la brucelosis y en las infecciones fúngicas. De todo lo que acabo de mencionar aquí, queda en la presentación para que ustedes lo vayan analizando y es algo fantástico. Le invito a que lo lean. El resultado final, fíjese, desde el ingreso de este microorganismo, como el caso del Mycobacterium, por ejemplo, que comienza fíjese, va venciendo las barreras celulares hasta que los macrófagos comienzan a fagocitarlo. Entonces ahí luego se forman estos nódulos y cómo lo voy a ver en un organismo animal. Fíjese aquí, esto es un pulmón, señores, esto es cavidad torácica. Todo lo que ustedes ven aquí, estos nodulitos que se ven, señores, ahí, son nódulos
lógicamente pleurales, pulmonares, y lo veo aquí al corte, me parece que una necrosis gaseosa. Señores, les presento las lesiones macroscópicas de un granuloma por tuberculosis. Día de mañana ustedes, profesionales, cuando estén en el frigorífico, encuentren esto en los animales durante la faena. Señores, esto son granulomas de la tuberculosis. Y para finalizar la clase, ya mencionamos, consecuencias de las inflamaciones crónicas. Señores, toda inflamación crónica puede terminar con una reparación integral, pero ojo, en la mayoría de los casos termina habiendo una fibrosis, que es la proliferación de tejido conectivo, llamado también esclerosis. Entonces, eso lógicamente, si en un tejido u órgano parenquimatoso tengo mayor cantidad de fibras colágena, me indica que hay mayor cantidad de fibroblastos, eso se va a traducir también en una atrofia. Lógicamente, las células parenquimatosas o disminuye de tamaño, disminuye el número, entonces ustedes van a tener una atrofia. Entonces, las consecuencias de la inflamación crónica, entonces puede ser una fibrosis o esclerosis y una atrofia. Bueno, solo como comentarios ya bastante generales, esto es lo más simple de inflamación. La inflamación lo puedo clasificar según su exudado. Y con esto termino. Bien rápido. Serosa, ¿qué me indica? Que hay mayor extravasación del plasma sanguíneo al espacio intersticial o en las cavidades preformadas. Serosa, pura agua, va a ser bastante acuosa. Pero como hay inflamación, voy a tener célula inflamatoria y voy a tener también proteína. Sobre todo esto se ve mucho en la cavidad abdominal, en la cavidad torácica, en la bolsa pericárdica y lógicamente también sobre la mucosa. Inflamación catarral. ¿Qué significa aquí? Que el exudado, que recuerden que es el líquido extravasado del plasma sanguíneo, tiene ¿qué cosa? Mayor cantidad de mucina. ¿Qué era la mucina? Glucoproteína. ¿Quién la sintetiza? Las células mucíparas, lógicamente. ¿Cuáles son? Por ejemplo, en las vías respiratorias que la tenemos en abundancia, las células caliciformes. Las células caliciformes. Si pienso en el estómago, las glándulas, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de glándulas cardiales, fúndica, pilórica, en el estómago hay gran cantidad de células productoras de mucus, señores. Entonces puedo tener una gastritis catarral. Si un perro vomita y ustedes ven que solamente está vomitando algo filamentoso, es una gastritis catarral. El intestino delgado más el intestino grueso. Si yo veo que un animal tiene diarrea y elimina, por ejemplo, mucus, filante, señores, tiene una enteritis catarral. Catarral, ok. Bueno, cuando hablo de una inflamación fibrinosa, lógicamente cuando en el exudado hay filamento de fibrina. Ojo, si hay filamento o coágulo de fibrina en el exudado, me está indicando que tengo alto tenor de proteína. Tengo alto tenor de proteína. Ok, eso me indica, si tengo alto tenor de proteína, que hay una tremenda alteración de la permeabilidad vascular. Significa que la inflamación es muy intensa y ojo que la inflamación es peligrosa. Purulenta es lo más fácil. Cuando yo veo formación de pus en un tejido, en un órgano, digo, no, esto es una inflamación purulenta. ¿Eso qué significa? Que si yo lo analizo, voy a tener neutrófilo, macrófago, bacterias, ¿sí? Y lógicamente detritos celulares. Y eventualmente en un tejido u órgano, si tengo lógicamente ruptura de vaso sanguíneo o si se acuerdan cuando hablamos de hemorragia y hay una extravasación de los glóbulos rojos por alteración de la permeabilidad vascular y los eritrocitos está afuera, entonces tengo una inflamación hemorrágica, la famosa enteritis hemorrágica, un gran ejemplo, por ejemplo, para mencionarlo aquí. Entonces, algunos casos clínicos, estos son casos nuestros, este es un bovino del tambo que hemos visto en mi época de estudiante y yo lo comparto con ustedes. O sea, cuando ya me iniciaba practicando en patología, entonces fuimos a ver esto en el tambo y miren la lengua, wow, la lengua aquí lo veo, no está coloreado y aquí veo este contenido líquido en la pared lateral de la lengua que es ceroso, amarillento. Señores, ustedes tienen una inflamación serosa porque este
es puro agua, puro agua. Entonces una inflamación serosa. Y aquí ustedes tienen en la cavidad abdominal, en una necropsia, miren, estamos obteniendo un líquido dentro de la jeringa, pero este líquido es transparente como el agua. La pregunta ¿es un exudado o es un trasudado? La respuesta es un trasudado, porque el trasudado tiene esa característica física. Para que ustedes vean una inflamación serosa catarral, esto es abomazo, es un ternero, el famoso ternero en el tambo que se le da sustituto de leche cuando no se prepara bien, la temperatura está elevada, se le da en gran cantidad, puede producir lo que se llama una acidosis láctica. Y fíjese aquí, si conocemos anatomía, veo que la mucosa tiene poco pliegue y está muy edematoso, tumefacto húmedo, entonces es una abomacitis serosa. Lógicamente tengo que tocar esto para ver si tiene o no mucina, para mencionarlo como catarral. Aquí sí, esto es de un gato, en donde ustedes ven también, fíjese aquí cómo está tan edematoso los pliegues de la mucosa, contenido líquido, veo más mucina y este es un parásito. Aquí hay un parásito adherido a la mucosa del estómago. Y bueno, aquí esto es pulmón, cavidad torácica. Ustedes tienen aquí una gran colección de líquido turbio y aquí hay fibrina. Aquí hay fibrina. Fíjese, la fibrina cómo adhiere el parénquima pulmonar sobre la superficie de la pleura aquí, diafragmática. ¿Ok? Y aquí tienen ustedes pulmón fibrino purulenta. O sea, esto ya es una necrosis fibrino purulenta. ¿Ok? Necrosis fibrino purulenta. Amigdalitis. Aquí tengo las amígdalas y hay necrosis. Esto es una placa. Aquí esto es una inflamación, amigdalitis fibrino purulenta. Aquí se ve microacceso. Aquí tenemos una peritonitis, fíjese el color medio turbio, medio blanquecino que está aquí. Esto es una peritonitis purulenta. Hígado, común ver esto, acceso hepático. Aquí hay una inflamación exudativa. Esto es pulmón, pulmón, colección de pus en el parénquima pulmonar. Esto es en un cachorro, para que ustedes vean. Esto es una enteritis hemorrágica catarral. Catarral hemorrágica, aquí. Mucha mucina, sangre, parásito, famoso ancilostoma. Aquí tiene un tremato. Y ustedes tienen aquí, fíjese, esta enteritis de punta a punta, diríamos aquí. Esto es por parvovirus, una enteritis hemorrágica. Esto es una linfoadenitis gaseosa. En oveja, en cabra, es bastante frecuente, inducida por bacteria, por Corynebacterium, en forma de cebolla. Esto es una inflamación crónica, señores, una inflamación crónica granulomatosa. Y esto simplemente son la forma macroscópica de visualizar. Ok. Voy terminando. Según la distribución, es simple. Lo puedo denominar como focal, multifocal, difusa, locorregional. Si está localizado en serosa, como peritoneo, pleura, sobremucosa. Si está en el tejido intersticial o parenquimatosa. Estas clasificaciones, algunas son macro y otras son microscópicas. Bueno, señores, yo voy a dejar hasta aquí las clases de hoy. Vamos a ver si hay algunas preguntas que quieran formular. Y les pido ya perdón por el tiempo, porque normalmente me entusiasmo mucho para hacer con la clase. Y bueno, es lo que quise compartir con ustedes sobre inflamación en el día de hoy, tratando de dar ejemplos prácticos y que puedan entenderlo. Doctor, yo tengo una pregunta. Dime. Cuando se da la inflamación, ¿verdad? Ahí está la tumefacción, que sería, vamos a decir, el acúmulo de líquido o proteínas en una zona donde hay una lesión, ¿verdad? Sí. Y esa, cuando, por ejemplo, se elimina el agente injuriante, vamos a decir, al finalizar la inflamación,
Mm. ¿Cómo ocurre, o sea, o cómo pasa esa reabsorción del líquido a lo que sería los vasos sanguíneos o recurre a otro lugar ese líquido? Y tiene que ser removida de vuelta, tanto por los vasos sanguíneos y por los vasos linfáticos. Y es un fenómeno ya prácticamente pasivo, porque lentamente el organismo tiene esa capacidad de reabsorber. Sobre todo el peritoneo tiene una gran capacidad de reabsorción. A veces, si es una inflamación aguda y se contiene la infección, se elimina el agente y termina la acción de los mediadores bioquímicos de la inflamación, vos podés tener una colección de líquido en abdomen, pero increíblemente el peritoneo, como está sumamente irrigado, tiene una gran capacidad de reabsorción, mucho más que en otros sitios. Por eso que de repente en el músculo, por ejemplo, donde vos de por sí, el músculo no es que sea un órgano tan irrigado, es un órgano muy macizo. A veces la inflamación mínima puede generar problemas por más tiempo. ¿Por qué te parece? Fíjese cómo rápidamente vamos a un ejemplo muy simple que se me ocurre. Los jugadores cuando tienen una pequeña ruptura de 3 milímetros, ahí ya se preocupan todos y te dice ya mínimo una semana o 2 semanas tiene que recuperarse. ¿Por qué? Porque lógicamente ahí, si hay una ruptura, no tiene capacidad de división mitótica aún, no es un órgano macizo, y cuando hay una hemorragia y cuando hay un edema muy marcado, el tiempo de reabsorción es mucho más lento. Increíble. Son las cosas que esta biología lo hace tan apasionante. Ya, muchas gracias por la aclaración, doctor. Y tengo una pregunta más. Mm. En la inflamación crónica, usted Sí, había dicho que es cuando una inflamación perdura en el tiempo, es decir, que no es así de horas o días, sino que va de 2 a 3 semanas. sí, Y señor. que De tres eso, semanas más inclusive. sí, y que lo que no me quedó muy claro es cómo hay esa neoformación de lo que sería vasos sanguíneos. Que dijiste que hay una neoformación de vasos sanguíneos. ¿Cómo ocurre Sí, eso? normalmente en una inflamación crónica, siempre ahí cuando veas los mediadores bioquímicos de la inflamación, hay sustancias mediadoras bioquímicas de la inflamación y citoquina incluso liberado por macrófagos, que lo que hace es estimular el proceso de la angiogénesis. Ustedes van a ver con la otra amarilla en la reparación de la herida cutánea. Entonces, fíjese un ejemplo fisiológico para que se produzca un proceso de reparación de la herida. Vos necesitas que haya una proliferación, una neoformación de capilares sanguíneos. Lógicamente, para que ocurra una neocapilarización o neoformación de vasos sanguíneos, tiene que haber sustancias químicas que lógicamente estimule a las células endoteliales a proliferarse y a formar nuevos vasos sanguíneos. O sea, ese fenómeno se llama neovascularización y es bastante común en las inflamaciones crónicas. Ya está, doctor. Muchas gracias por la aclaración. Bueno, espero que le haya gustado la clase. Tengo 20 minutos para llegar a un lugar. Si hay alguna pregunta, rogaría que lo hagan la próxima clase eh, o en el grupo WhatsApp. Sin problema voy a contestarlo. Tengo un compromiso en este momento. Y bueno, agradecido a todos por la atención y espero que hayan aprendido algo sobre inflamación. Cualquier duda, señores,